y Padre de nuestro Señor Jesucristo, pues en Cristo nos ha bendecido en los cielos con toda clase de bendiciones espirituales. Dios nos escogió en Cristo desde antes de la creación del mundo para que fuéramos santos y sin defecto en su presencia por su amor. Gracias por la palabra. Gracias por cada uno de los presentes. Gracias por tu Espíritu Santo. Gracias por este tiempo que sacamos para aprender. Que el Espíritu nos enseñe, que el corazón sea abierto. Gracias al Espíritu, a la obra del Espíritu, que nuestra mente sea edificada y nuestro corazón fundamentado en la palabra. Gracias a la misericordia del Señor. En el nombre de Jesús, gracias Señor. El honor, la gloria y la honra te pertenecen siempre. Gloria al Señor. Bendecidos en Cristo. Es el tema que estaré desarrollando en esta hermosa noche. Bendecidos en Cristo. ¿Sabía usted que todas las bendiciones que usted tiene, que yo tengo, fueron a través de Jesucristo? Cristo fue bendecido en los lugares celestiales para bendecir a toda la humanidad, pero toda la humanidad no ha abierto el corazón a Cristo. Los que abren el corazón a Cristo son bendecidos en Cristo, porque Cristo viene a morar en sus corazones, en nuestros corazones. Entonces las bendiciones llegan a nuestra vida a través de Cristo, por haberle abierto el corazón, por haber abrazado a Jesucristo. Hemos abrazado las bendiciones que Dios ha dado a Jesucristo para nosotros. Sin Cristo no tenemos nada. Todos tenemos vida solo en Cristo, porque todos estábamos muertos en delitos y en pecados. No teníamos vida, no teníamos eso, pero el Señor vino a nuestra vida, nos llevó a ese momento, esa entrega, y vino a nuestra vida para resucitarnos. De esa muerte del pecado nos resucitó a una vida espiritual a través de Jesucristo y nos dio vida en abundancia. Vida en abundancia. Nos resucitó a otra vida, una vida que llegó a través de Cristo. Nuestra vida fue transformada. Pudimos ver, pudimos cambiar el rumbo de nuestra vida, pudimos darnos cuenta dónde estábamos, hacia dónde íbamos, gracias a que Cristo abrió nuestros ojos, a que Dios Padre le dio esa bendición a través de Jesucristo para nosotros, a todo aquel que le abre el corazón a Jesús. Hay bendiciones en Cristo que cada uno de nosotros ha recibido gracias a que Cristo vino a morir por nosotros y nosotros hemos abierto el corazón a Él. Somos bendecidos. Somos muy bendecidos con muchas bendiciones espirituales en Cristo, gracias al hecho de que fuimos llamados, atendimos al llamado de Jesús. Somos bendecidos. Tal vez no tenemos dinero en abundancia, autos por doquier de las mejores marcas, los vestidos, pero somos bendecidos espiritualmente. Siempre en esta serie en que estamos bajo bendición, recuerdo a aquel rico que tenía abundancia de banquetes y tenía mucho dinero, y aquel pobre que estaba a las puertas, que no tenía dinero y que estaba enfermo, pero una vez que muere va al seno de Abraham, y el rico una vez que muere va al Hades. El pobre no tenía bienes materiales, pero estaba bendecido,
bendecido espiritualmente, de modo que tenía bendiciones en la eternidad para entrar, para estar en el paraíso. Eso es ser bendecido. Puede que tengamos algunas necesidades acá, puede que tengamos muchas necesidades acá, pero si tenemos a Cristo lo tenemos todo. Tenemos un futuro nuevo y diferente. Veamos que Dios nos ha bendecido con toda clase de bendición espiritual en los lugares celestiales. En los lugares celestiales hemos sido bendecidos con toda clase de bendiciones. Dice la palabra, pues en Cristo nos ha bendecido en los cielos con toda clase de bendiciones espirituales, en el versículo 3 de Efesios capítulo 1. Hemos sido, quiere decir que ya la bendición está, que ya es nuestra. Si tenemos a Cristo, tenemos todas esas bendiciones que fueron dadas en los cielos. Para usted, para mí, para todo aquel que le abre el corazón a Cristo. Oh, ya hemos sido bendecidos. No es que seremos bendecidos. Ya Cristo, a través de Cristo, hemos sido bendecidos. Ya hemos sido bendecidos. Ya hemos sido bendecidos a través de Jesucristo. Tienes que recordar esto siempre. Tienes que estar esto en tu corazón. Tienes bendiciones que fueron dadas en los lugares celestiales para usted, para mí. Allá arriba, el Señor se acordó de mí, se acordó de usted, se acordó de su familia, se acordó de nuestra condición y miró y vio la necesidad espiritual que teníamos y nos bendijo. Ya estamos bendecidos. Entonces vamos a ver en primer lugar que hemos sido escogidos en Cristo antes de la creación del mundo. Dice el versículo 4, Dios nos escogió en Cristo desde antes de la creación del mundo. A través de Cristo fuimos escogidos. Fuimos escogidos para salvación. Juan 15:16 dice que no me elegiste vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Nosotros no elegimos a Dios. Dios nos eligió para que llegásemos ante Él. Nosotros no teníamos esa capacidad para volvernos a Dios, para reconciliarnos, pero Cristo tenía esa capacidad. Cristo reunió los requisitos y vino a darnos esa bendición. Dios lo pensó y usó a Cristo para llegar y darnos las bendiciones. Desde mucho antes de que naciésemos, Dios nos bendijo. Eres importante para Dios. Eres especial para Dios, porque antes de la fundación del mundo ya estaba en los planes divinos del Señor. Porque te escogió, te eligió. Te eligió. Dice la palabra, antes de la creación del mundo, para que fuésemos santos y sin defectos en su presencia por su amor. Ya Dios había destinado la santidad, limpiarnos, purificarnos. Ya Dios había mirado y escrito que ibas a ser santo, que ibas a ser transformado, que íbamos a abrazar a Jesucristo para ser santificados. Gloria al Señor. 1 Pedro 1:15 dice, sino como aquel que os llamó es santo, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Dios nos llamó, nos eligió para santificación. A Jeremías se le dice de que antes de que estuviera en el vientre de su madre, ya el Señor lo había escogido
para que fuese profeta, para que fuese ese portador de buenas nuevas, para que fuese un líder. Fue Dios el que hizo eso en nuestra vida. Fuiste escogidos para santidad, porque el que nos llamó, el que te llamó es santo. Entonces Él también nos santifica a través de Jesucristo. Tenemos esa bendición espiritual a nuestro alcance a través de Jesucristo. Porque a través de Jesucristo alcanzamos la salvación, el ser liberados del pecado y de la muerte, de las impurezas. Y venimos a ser santificados. Eso ocurrió allá en los cielos. Eso fue planificado por el Padre cuando nos escogió. Esa es una bendición, ser escogido por el Dios creador, por el Dios grande y maravilloso, hacedor de los cielos y de la tierra. El que nos hizo también nos escogió. Pudo habernos desechado, pudo habernos abandonado por un tiempo, pero aquí estamos gracias a que Él nos escogió, nos llamó y nos trajo. Por su gracia y por su misericordia, entonces hemos sido bendecidos. Estamos siendo bendecidos hoy que podemos perseverar, hoy que tenemos fuerzas para venir a la iglesia, para escuchar la palabra, para corregir los errores, para aceptar que hemos fallado, pero que podemos corregir. Somos bendecidos. No solo somos bendecidos con dinero, con bienes materiales, eso es parte. La palabra dice: buscad el reino de Dios primeramente y su justicia, y lo demás añadido será. Son añadiduras, pero lo principal son las bendiciones que adquirimos al estar en Cristo. Al tener a Cristo, al mantenernos en Cristo y Cristo en nosotros, hay muchas bendiciones que podemos alcanzar, podemos disfrutar y que nos llevarán a la eternidad. Segundo lugar, predestinados para ser adoptados como hijos. El versículo 4. El versículo 5 dice: nos había destinado a ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo. Esa es una bendición que usted no pidió y que yo no pedí. Fue dada por gracia. Fue dada por amor. Hijos de Dios. Hijos del gran Dios. Hijos del único Dios verdadero. Hijos del Dios todopoderoso. Somos hijos. Venimos a ser hijos en Cristo. Sin Cristo no somos hijos, pero somos bendecidos para ser hijos en Cristo. Esto es grandioso, esto es maravilloso, esto estaba fuera de nuestro alcance, pero el Señor le plació que usted fuese hijo, que yo fuese hijo. Eso es una bendición grande. Marcados de antemano para ser hijos, para ser parte de su pueblo, para formar parte de su familia, de aquel pueblo escogido por Él. Primera de Juan 3 dice: mirad cuánto amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Fue el amor del Señor el que nos hizo hijos, el que nos hace llamar hijos de Dios. Esa es una bendición espiritual que tienen derecho aquellos que están en Cristo,
que recibimos en Cristo. Cuando Cristo viene a morar en nosotros y nosotros caminamos con Cristo, vivimos con Cristo, le pertenecemos a Él, lo tomamos en cuenta en todo, recibimos esta bendición. Y esta bendición no es terrenal, es celestial. Somos bendecidos. La bendición no es solo dinero. Estas son bendiciones que hemos adquirido por estar en Cristo, por estar en sus caminos, por abrazar su palabra, por creer en su sacrificio, por abrirle el corazón al amor de Dios a través de Cristo. Somos bendecidos. No puedes decir que no estás bendecido si has sido adoptado como hijo, si has sido llamado, si has sido seleccionado, si has sido predestinado, si vienes a formar parte del pueblo de Dios. No somos israelitas de nacimiento, somos espiritualmente familia. En espíritu, gloria al Señor. En tercer lugar, hemos sido aceptados en el amado. ¿Quién es el amado? Cristo es el amado. Cristo es el amado. Entonces hemos sido aceptados en Cristo para ser hijos, para ser bendecidos. Si no tenemos a Cristo, no tenemos nada. Si tenemos a Cristo, hemos sido bendecidos. Mateo 3:17, el Señor dice a Jesús: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Dios le dice a Jesús aquel día en que se bautiza: este es mi Hijo amado, Él es el amado. Y venimos a ser amados en Cristo. Venimos a ser amados por Dios en Cristo. Usted es amado en Cristo. Nos mira a través del amor que le dio a Cristo, que tiene en Cristo. Somos muy bendecidos. A veces pasamos por alto estas bendiciones celestiales dadas por Dios a través de Cristo, y nos sentimos que tenemos poca bendición, que no somos bendecidos. Pero amados, somos muy bendecidos por el Padre a través de Cristo, a través de Jesús. Sin Cristo jamás podíamos ser aceptados por el Padre. Éramos tan impuros, tan pecadores, tan sucios, que no podíamos llegar. Pero en Cristo podemos llegar. Podemos llegar al trono de la gracia. Podemos llegar a la presencia del Señor en Cristo. Y esa es una bendición. Eso es algo grandioso, eso es algo maravilloso, eso es algo tremendo. Que en Cristo somos aceptados, no por nuestros méritos, sino por los méritos de Cristo, por lo que Cristo hizo, por lo que el amado de Dios hizo. Gloria al Señor. Fuimos bendecidos al ser aceptados. Hermanos, usted es bendecido, muy bendecido en Cristo. Cristo abrió el camino de salvación para que llegásemos al Padre. Él lo hizo. Él pudo hacerlo. Es el único que podía hacerlo. Gloria al Señor. Y fuiste aceptado. Todos nosotros tenemos la necesidad de ser aceptados. Hay jóvenes que no son aceptados en su casa, se sienten menospreciados y van afuera a buscar a ver quiénes los aceptan.
Y se encuentran no a los mejores, se encuentran a las pandillas, se encuentran allá las gavillas, las malas gavillas, como decimos, pero necesitan ser aceptados. Pues en Cristo eres aceptado a través de Jesús. No tienes que buscar una aceptación humana, tienes que buscar la aceptación divina a través de Jesucristo y serás bendecido a través de Cristo con muchas bendiciones y podrás disfrutar de muchas bendiciones terrenales a través de Cristo. En cuarto lugar, la cuarta bendición, que hemos sido redimidos y todos nuestros pecados perdonados. Hermanos, esa es una bendición. Esa es una bendición que no poseíamos. Dice el versículo 7: en Cristo, gracias a la sangre que derramó, tenemos la liberación y el perdón de los pecados. Esa es una bendición. ¿Somos o no somos bendecidos? Somos bendecidos. No se sienta que usted no está bendecido. Usted está bendecido con toda clase de bendiciones en los lugares celestiales, porque Dios así lo quiso. Dios así lo dispuso, que en Cristo fuésemos bendecidos. No somos, hermanos, personas que no somos bendecidas. Somos bendecidas, muy bendecidas por Dios. El Señor ha sido maravilloso. Redención por su sangre. Cristo pagó el rescate por nuestra liberación. Primera de Pedro 1:18. La palabra dice: sabiendo que fuiste rescatado de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo. Fuimos rescatados de nuestra mala manera de vivir, de nuestra vacía manera de vivir. Rescatados quiere decir que estábamos cautivos, quiere decir que estábamos prisioneros y que necesitábamos un rescate, que alguien necesitaba pagar un rescate, que no teníamos ese rescate nosotros en nuestras manos, pero Cristo tenía ese precio en su sangre. Hermanos, y esto lo pensó el Padre. En los lugares celestiales, allá arriba donde tenemos que volver, allá arriba donde Él nos está esperando. Esa es una bendición de Dios. Eso es una bendición para el pueblo del Señor. Esa es una bendición para los hijos. Fuimos comprados por precio. Dice 1 Corintios 6:20. Que nos hizo dignos de vivir con Él por siempre. Lo hizo al limpiarnos con su sangre, porque Cristo pagó el precio de nuestro rescate. Estábamos prisioneros por el pecado, por el diablo, por sus demonios. Pero Cristo nos liberó. Nos hizo dignos de vivir con Él para siempre, a limpiarnos con su sangre y perdonar todos nuestros pecados, no importa qué pecado sea. ¿Cuál fue? Usted tal vez revise cuál sería el pecado más grande que cometí. Todos eran iguales delante de Dios. Todos eran pecados. Todos nos ensuciaban. Así que dejemos esa vida de pecado y limpiémonos y purifiquémonos, porque fuimos limpiados. Dios a través de Jesucristo nos perdonó, nos liberó de la muerte del pecado y nos hizo dignos para entrar al reino de los cielos. Esa es una bendición. Solo que nos necesitamos mantener en Cristo.
Solo que necesitamos mantenernos con Cristo en el corazón. Solo que necesitamos seguir con Cristo en nuestra vida. Solo necesitamos seguir afianzados en su palabra, santificándonos. Dios nos ha dado a conocer el misterio de su voluntad, y esa es una bendición. La voluntad de Dios, usted y yo no la conocíamos. Esa es una bendición espiritual de que usted ahora, yo ahora que estoy en Cristo, conozco cuál es la voluntad del Padre. La voluntad de Dios no es que nadie se pierda, sino que todos vengan a arrepentimiento. Esa es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios no es que usted se aparte de Cristo. La voluntad de Dios es que usted y yo permanezcamos en Cristo hasta que la muerte venga, hasta que Él envíe por nosotros o hasta cuando suene la trompeta. La voluntad de Dios es que nos santifiquemos, porque sin santidad nadie verá al Señor. La voluntad de Dios es que nos amemos unos a otros. La voluntad de Dios es que vivamos en armonía, porque allí envía Jehová bendición. Hermanos, conocemos la voluntad de Dios y esa es una bendición que Dios quiso darnos desde los cielos, desde los lugares celestiales a través de Cristo. Quitó nuestra venda y nos dio la libertad, la visión espiritual que necesitábamos. Nos ha dado a conocer el misterio de su voluntad a través de la palabra. Usted quiere conocer cuál es la voluntad de Dios. La palabra dice cuál es la voluntad de Dios para nuestra vida diaria. No hay secretos. En Cristo tenemos esa bendición. Así que hemos sido bendecidos. Somos bendecidos. Ya estamos bendecidos. Gloria al Señor. Nos ha dado herencia. Esa es una bendición que no teníamos cuando no estábamos en Cristo. Pero ahora en Cristo, Cristo trajo esa bendición. Tenemos herencia. Tal vez tu papá no te dio herencia. No te va a dar herencia. Tal vez no hay nada que darte aquí en la tierra de nuestros padres para que nos den herencia. Pero nuestro Padre Celestial nos tiene herencia. Tienes herencia. Gloria al Señor. Eres heredero de las promesas de Dios, de las bendiciones de Dios. Gloria al Señor. La palabra en el versículo 11 dice: en Cristo Dios nos había escogido de antemano para que tuviéramos parte en su herencia. Cristo tiene herencia como hijo. Pero ahora Cristo nos ha hecho hijos de Dios. Y como hijos de Dios, entonces también tenemos herencia, somos coherederos con Cristo de las bendiciones, de lo que Dios le ha dado a Él. Antes no teníamos herencia, antes no sabíamos de ese pacto, de esa promesa, de esa bendición que le pertenece a los que vienen a Cristo, a los que permanecen en Cristo, a los que se alejan del pecado, a los que viven en santidad, a los que aceptan a Cristo como Señor y Salvador, como aquellos que venimos a ser pueblo de Dios. Tenemos herencia, parte en la bendición de Dios a través de Cristo. Eso es una bendición que no teníamos, que no poseíamos. Dice la palabra que
para que tuviéramos parte en su herencia de acuerdo con el propósito de Dios mismo, que todo lo hace según la determinación de su voluntad. Dios es bueno. Siempre decimos Dios es bueno. Pero a veces no alcanzamos a ver la magnitud de la bondad de Dios. No alcanzamos nuestra mente. Yo a veces le digo al Señor, Señor, ensancha mi mente porque no alcanzo a mirar tu poder, tu grandeza, tu amor. Mi mente es tan pequeña que no alcanza a ver el alcance de la bendición de Dios a través de Cristo. Pero son bendiciones que Dios nos ha dado. Es herencia que el Señor nos ha dado. Dice Romanos 8:17, si somos hijos, también herederos de Dios y coherederos con Cristo. ¿Eres hijo de Dios? Si eres hijo de Dios, entonces eres heredero de Dios y coheredero con Cristo. O sea que el Padre va a darnos o nos ha dado herencia. Nos ha dado herencia. Esa es una bendición que estaba oculta a mis ojos. El versículo 32 de Romanos 8:17 dice, el que no escatimó ni a su propio Hijo, ¿cómo no mandará también con él todas las cosas? Todas las cosas. Cuando se habla de herencia, se habla de riquezas, se habla de abundancia, se habla de muchas adquisiciones. Hermanos, y tenemos a un Dios de muchas posesiones, que tiene mucho, que tiene abundancia, que da a todos, que es justo. En séptimo y último lugar, sellados con el Espíritu Santo. Sellados con el Espíritu Santo. Esa es una bendición. Un sello es símbolo de propiedad. Pues Dios te ha sellado con el Espíritu Santo como su propiedad. Y esa es una bendición que vino del Padre a través de Cristo. Vino con Cristo. Y como tenemos a Cristo, esa bendición es nuestra, es para ti. Dice el versículo 13, gracias a Cristo, también ustedes que oyeron el mensaje de la verdad, la buena noticia de su salvación y abrazaron la fe, fueron sellados como propiedad de Dios con el Espíritu Santo que Él había prometido. Este Espíritu es el anticipo que nos garantiza la herencia que Dios nos ha de dar cuando haya completado nuestra liberación y haya hecho de nosotros el pueblo de su posesión, para que todos alabemos su glorioso poder. Es grandioso, es maravilloso que fuimos sellados como propiedad de Dios. El diablo no te puede tocar si estás en Cristo. Él tiene que pedirle permiso a Dios, y si Dios le da permiso, entonces permitirá la prueba para ti. Y Dios la permitirá sabiendo tus fuerzas, sabiendo tu capacidad, porque nunca nos ha dado una prueba que no sea humana, que no esté a nuestro nivel. Porque somos su propiedad. Y como somos sellados como su propiedad, el enemigo no puede entrar, no puede hacer con cada uno de nosotros como él quiere. Si eso hubiese sido así, hace rato, hace tiempo ya nos habría acabado. Siempre le digo a alguien cuando está enfermo,
que teme que ya esa sea su última etapa, yo siempre les digo, mire, usted no se va a morir cuando el diablo quiere, es cuando Dios en su perfecta voluntad así lo desea. Porque usted está en Cristo, y si está en Cristo, la vida le pertenece a Dios. Y si a Dios le place llevárselo, bueno, se lo llevará. No hay oración que lo vaya a detener. Pero si no es el momento de Dios, no se va a morir. Porque estamos en Cristo, y Cristo es el que domina nuestra vida, es el que le pone fin a nuestra vida, o es el que le pone un alto al diablo. Usted no se va a morir cuando el diablo quiere. Es cuando Dios así lo ha destinado. No será antes ni será después. Será en el momento de Dios. Pero para ello necesitamos estar en Cristo Jesús, bajo la cobertura divina, bajo su misericordia, abrazados de su gracia, con Cristo en el corazón. Estamos en el corazón de Dios. Esa es una bendición de Dios. Solo le he tocado 7 bendiciones que recibimos en Cristo, pero hay muchas. Hay muchas. Usted tiene redención, usted tiene justificación, usted tiene sanidad, usted es liberado del pecado, tiene provisión divina, tiene protección divina, tiene paz, tiene la bendición del gozo, tiene la bendición de la vida eterna. Todo múltiples bendiciones recibimos en Cristo, y todas ellas dadas por el Padre desde antes que usted y yo naciésemos. Porque en Él fuimos amados, y Él quiere pasar la eternidad con nosotros. Él está interesado en que pases la eternidad con Él. Esa es su voluntad, pero también debe ser nuestra decisión. Somos muy bendecidos, amados hermanos. Tal vez no tengamos dinero, no tengamos un trabajo remunerado, no tengamos ropas de marca, no tendremos autos del último modelo, pero tenemos al Señor de señores, al Rey de reyes, al Cristo de poder, a aquel que nos levantará un día cuando la trompeta suene. Si estamos bajo tierra, sonará la trompeta y nos levantará. Aquel que es dueño de los cielos y de la tierra. Somos muy bendecidos, y aunque no tengamos dinero, con Dios lo tenemos todo. Dios es bueno, nos ha ayudado y nos continuará ayudando. No se aleje del Señor, y el Señor no se alejará de ti. Es más, Él nunca se aleja, siempre ha estado en el mismo lugar. Los que nos alejamos somos nosotros, pero Él siempre se ha mantenido allí esperándote. Este es el tiempo para permanecer en Cristo y permanecer bajo cada una de sus bendiciones, que son muchas. Somos bendecidos, seremos bendecidos, y continuaremos siendo bendecidos en Cristo. Yo le invito a estar de pie. No se sienta poca cosa. Estás bendecido por el Rey de reyes y Señor de señores. Oh, gracias, Señor, porque en esta noche aquí está el pueblo que tú querías que escuchara esta palabra.